la ley del estado de Michigan decía lo siguiente. Esto es, por eso es que muchos no entendemos los conceptos de organización. La ley, en la sección 26 del estado de Michigan, leyes compiladas del estado de Michigan, volumen 1, página 660, decía lo siguiente. Ninguna donación, cesión, disposición o arrendamiento de cualquier inmueble dedicado o apropiado para los fines que parezca que están destinados a ser administrados, controlados por cualquier congregación o sociedad, por cualquier oficial o oficiales en su o sus capacidades oficiales, se les adjunte o confiera ningún derecho, título o interés en cualquier persona o personas a la dicha concesión, transporte, legado o arrendamiento se puede hacer a menos que la misma se haga una congregación ¿qué? Organizada. ¿Una qué? O sea, no se le podía vender, no se le podía arrendar, no se podía ceder, no se puede donar, ¿verdad? Apropiar a cualquier congregación o qué más, o sociedad, no se le podía dar ningún terreno, al menos que estuviera ¿qué? ¿Qué dice la ley? A menos que estuviera ¿qué? Organizada. Pero ¿quién estaba pidiendo que se organizara para que tuvieran terreno? ¿El Estado o la iglesia? El Estado de Michigan. ¿Vamos bien? O sea, si una congregación quiere tener un terreno, tiene que estar ¿qué? A menos que la misma se haga una congregación organizada bajo alguna ley de este estado o de los últimos terrenos del territorio de Michigan, etc. Bueno, ahí estaba la ley, sí, hermano. Ahí ya la iglesia ya estaba organizada y están pidiendo otra organización. Exacto, ya la iglesia tenía predicadores, tenía pastores, diáconos, diaconisas, ya tenía eso. Pero ahora el Estado pide otra organización. ¿Cuál pide otra organización? ¿Organización qué? Legal. Una organización legal. ¿Sí? Ahora, ¿qué debía hacer esta organización legal? Muy bien. Será legal para cualquier número de personas mayores de edad, no menos de 5 años, que pueda estar deseoso de constituirse en una iglesia, congregación para la sociedad religiosa, quienes deberán firmar estatutos para el fin de montar, juntar en el lugar, ya que puedan seleccionar y por una pluralidad de votos por cédula elegir cualquier número de personas discretas, siendo laico. Gracias. Dígame, tenga la confianza de decirme, porque yo generalmente me pongo a leer aquí. ¿Sí? Y luego dice, no inferior a 3 ni superior a 9 en total, como ¿qué dice allí? Fiduciarios. Aquí está. ¿Qué es un fiduciario? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Bien, como un aval. Los fiduciarios son los que pertenecen al fideicomiso, ¿no? Ajá. ¿Qué es un fideicomiso? Eso es una agrupación Ajá. que se une para administrar cierta cosa. Una agrupación que se une para administrar cierta cosa. ¿Sí? Luego dice, para hacerse cargo de ¿qué? De la propiedad que pertenece y tramitar todos los asuntos relativos a las temporalidades de dicha iglesia, congregación o sociedad religiosa. Eso es lo que decía la ley compilada de Michigan. ¿Qué tenían que hacer? Hacer un grupito de 3 a 9 personas que hiciera cómo se iba a sostener esa propiedad. ¿Entendemos? Ahora, ¿esa agrupación religiosa era la iglesia? No, porque el Estado no puede crear iglesia. El único que puede crear iglesia, ¿quién es? Dios. Claro. Amén. El único que puede crear iglesia es Dios. Entonces, ¿qué decía la ley en Michigan? Miren, hermano, muchos sacan y dicen, está mal, la iglesia se registró. La iglesia no se registró. Y nunca se ha registrado. La iglesia bautista no. Sí, hermano. Una pregunta. Hace poquito, 2 o 3 años atrás, había un departamento de fiduciarios en la iglesia. Sí. Y me mandaron a decirle a un hermano que ya estaba enfermito. Dice, velo a ver y si dona el terreno a la iglesia, lo atendemos. Digo, no, yo no puedo hacer eso. Qué barro. No, eso es robo. No se registró la iglesia, ¿quién la registró? Bueno, vamos a terminar de ver aquí el asunto, ¿cómo fue?
Entonces empieza el debate entre los pioneros adventistas, 1860. Aquí está, tenemos todas las revistas, quien quiera buscarlas, ahí está de dónde lo tomamos, pero saco lo principal, ¿sí? Lo que acabamos de leer es esto, y entonces ellos dicen, bueno, nos enfrentamos a algo interesante, no podemos tener propiedades si no estamos organizados legalmente. Entonces viene el debate. Ojalá que en 1992, hermanos que preguntaban, se hubiese dado ese debate. Pero, hermanos, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿No dice la palabra, dice así? Dice, algunos pueden sorprenderse, dice este hermano, ante la idea de que debemos firmar artículos. Escuchen bien. La ley no exige, ¿qué dice allí? De nosotros, y aquí está, the law doesn't call upon us, no nos exige que tomemos un credo humano. No nos están pidiendo que vayamos y digamos cuál es nuestro credo. Nada más que cómo se va a llevar a cabo la posesión de este terreno. Solo que ahora sí. Ahora sí. Por eso ahí, ¿por dónde está? Ahora sí. ¿Qué dice la ley aquí? Por eso es bueno, interesante este tema. Porque dice, para ser una asociación religiosa, ¿qué dice aquí? Dice, aquí está, dice, aquí está, artículo 7. Los solicitantes del registro constitutivo de una AR deberán acreditar que la iglesia o la agrupación se ha ocupado preponderantemente de la observancia, práctica o propagación o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas. Hermano, si estuviera así del requisito allá, ellos no se organizan legalmente, ¿entienden? Es que son dos cosas diferentes, distintas. Entonces, dicen aquí, la ley no nos exige de nosotros tomar un credo bajo ninguna circunstancia. No está diciendo que hagan artículos de credo, pero aquí sí. No teníamos credo también escrito. En ese tiempo no había un credo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, sigue el debate. Dice el hermano Cornell en ese momento, si puede haber una organización que cumpla con las leyes de la tierra para que podamos mantener la propiedad legalmente sin comprometer la verdad de quién. Sin comprometer la verdad de quién. De Dios. Dice, bueno, vamos a firmar artículos, pero ¿artículos de qué? No, artículos de fe no. Entonces sigue el debate, pero puede haber alguien, alguna manera de que podamos tener propiedad sin comprometer nuestra fe. ¿Ven la diferencia, hermanos? Bueno, sigue el debate. Fíjense lo que dicen aquí los pioneros adventistas. Habla Raymond Cottrell y dice, el objetivo, fíjense nada más, el objetivo se puede alcanzar sin el riesgo de estar conectados ilegalmente con el Estado. ¿Tenían claro o no tenían claro ellos? ¿Tenían claro? Dice, y de recostarnos en cualquier brazo de protección, pero solo en el de nuestro amado. Espero que hagan una gran diferencia entre lo que es disfrutar de los privilegios que el Estado nos otorga como ciudadanos, o como las asociaciones empresariales de ciudadanos simplemente, y el reclamar su protección como iglesia. ¿Ven la diferencia? Como ciudadanos, nosotros podemos formar un fideicomiso y no vamos a firmar ningún credo. Dice, pero es un asunto tan delicado. Que lo subrayaron. Está subrayado. Bueno, ese yo lo subrayé. No. En la palabra lo está repitiendo y está diciendo que deben de ser cuidadosos. Ah, sí, exactamente. Sí, lo están enfatizando, sí. Dice, debemos ser cuidadosos que como iglesia no busquemos la protección de ¿quién dice? ¿Se dan cuenta, hermano? Hoy en México, ¿qué es lo que está pasando? ¿El Estado te protege como iglesia, sí o no? Si te registras.
¿Sí o no? Sí. Si vas a comprar un de estos aparatos, ¿qué te dice? Mira, no pagas impuestos. Claro. Pero tengo que decir que soy adventista. No, tiene que llevar sus papeles. Sí, porque si cualquiera dice que es adventista, pues no le van a dar descuento. Sí, todos en Chedraui estarían descuentados. No. Tengo que llevar mis papeles. Debe de llevar sus papeles, su RFC, y esa es la cuestión. Bueno, sigue el debate. Entonces dicen, bueno, podemos tener propiedades, ¿entienden? Pero hay que cuidar que estemos ilegalmente conectados como iglesia con el Estado. Ahora miren lo que dice aquí. Con el fin de estar legalizados como iglesia, es necesario, si yo lo entiendo, para las iglesias individuales ya organizadas como en el orden del Nuevo Testamento, como lo hemos alcanzado, volver a reorganizarse. ¿Entienden? Ya estaban en el orden del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el orden del Nuevo Testamento? Efesios 4, ¿qué dice? Y a él algunos puso ¿qué? Pastores, evangelistas, apóstoles, todo. ¿Ya estaban organizados como el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Sí, desde 1800 ¿qué? 40 empezaron los grupitos de sostén propio como iglesia adventista. Ya tenían pastores, ya tenían todo eso. Pero dice, y ahora que el Estado nos pide que hay que organizarnos legalmente, ¿nos vamos a reorganizar otra vez? ¿Cómo es eso? Era un debate bonito que tenían. Me gusta leer este debate. Y luego dice, existe una marcada distinción entre la organización de la iglesia necesaria para el culto público y el ministerio de las ordenanzas de la iglesia y la organización necesaria para mantener los bienes eclesiásticos legalmente. ¿Ven la diferencia ahora? El adventista no hace la diferencia. De iglesia, de eclesia. Ajá, es que viene. Ajá. ¿Ven la diferencia? Vamos bien. Dice, existe una marcada distinción entre la organización de la iglesia necesaria para el culto público y el ministerio de la ordenanza de la iglesia y la organización necesaria para mantener los bienes eclesiásticos legalmente. Así que ya tenemos dos organizaciones en una. Exactamente, hay dos. Dice, nuestro querido hermano White ha reconocido esta distinción en el Buen Samaritano número 4, un folleto que él decía. Una de estas organizaciones es bíblica. Y no digo que la otra sea antibíblica, pero en mi juicio no es bíblica. Es decir, que no es reconocida en las Escrituras. Creo que debiéramos temer, escúchame lo que dice aquí, una organización como iglesia que no tenga garantía en las Escrituras. Ahora dice, ¿está bien? Como iglesia tendremos dos organizaciones. Sería presidente, secretario, tesorero, fiduciario. Ajá, todo lo legal. Derechos. Y todo eso. Y el orden del Nuevo Testamento. Son dos. Son dos. Diáconos, diaconisas, predicadores, todo eso. Y acá el presidente, secretario, tesorero de la organización legal. Seguimos. Luego dice, esto es clave lo que vamos a leer. Esto es bien clave. Supongamos que una iglesia ya está organizada de acuerdo con el Evangelio. Ya está organizada, ya tiene predicadores, ya tiene diáconos, ya tiene ancianos, ya tiene diaconisas. ¿De acuerdo con qué? Ahora, ¿quién pide que haya diaconisas, diáconos, predicadores y todo eso? ¿El Estado de Michigan o Dios? ¿Quién pide eso? Dios. ¿Y quién pide una organización legal? ¿Dios o el Estado de Michigan? El Estado. Y luego dice, supongamos que una iglesia que ya está organizada de acuerdo con el Evangelio, ¿debería volver a organizarse con el propósito de mantener la propiedad legalmente? Por supuesto que no abandonarían su organización de acuerdo al Evangelio por la organización legal. Entonces dice, ellos tendrían dos organizaciones distintas. ¿Cuál de estas organizaciones es la iglesia? Esta es la clave. ¿Cuál de estas organizaciones es la iglesia? ¿Cuál creen que es la iglesia, hermanos? ¿La de la Biblia o la que pide el Estado?
¿Cuál? La de la Biblia. Y ellos dicen, en inglés es the former, es decir, la primera. Entonces, escuchen bien, una persona puede pertenecer a la iglesia y no pertenecer a la organización que mantiene legalmente la propiedad. Sí, todos tienen la libertad de hacerle así. Entonces, la organización de negocios, es decir, la organización legal, no es la iglesia. O sea, los presidentes, secretarios, tesoreros no eran la iglesia. No son la iglesia. Pero ¿qué es lo que ahorita pasó? Miren, lo que pasó es que la organización legal, bueno, déjenme, esto lo explicamos más al rato, porque falta de entender esto. Aunque sus miembros todos pertenecen a la iglesia, dice, la organización legal pueden ser de 3 a 9 hermanos. Eso no es la iglesia, eso es lo que pide el Estado, no es la iglesia. La iglesia es lo que pide Dios. ¿Ven la diferencia, hermano? Aunque sus miembros pueden ser miembros de la iglesia, pero es una asociación que dice, ¿qué dice? Asociación separada, y no hay necesidad de una décima parte de la iglesia que sean miembros de ella. Pero si la organización de negocios, es decir, si la organización legal es la iglesia y ninguno puede ser miembro de la iglesia y permanece desconectado de esa, entonces ha cambiado su organización bíblica por la que no es bíblica. Que es nuestro caso. Hermanos, a ustedes no los corrieron de la iglesia. A ustedes los corrieron de una organización legal. La iglesia correcta. Es, ahorita se los doy, es la Review and Herald de 1860. 1009, volumen 1621. ¿Entienden, hermanos? Porque ¿qué pasó? Aquí es bien claro, hay dos organizaciones. La que está registrada con el Estado, ¿esa es iglesia o no es iglesia? No, esa es organización legal que pide el Estado. Y esa no es iglesia. Pero la que está con el orden del Nuevo Testamento, esa es iglesia porque no está unida con el Estado. ¿Entienden? Entonces, hay dos organizaciones. Esta legal, que es para tener un terreno donde la iglesia se reúna. Pero esta organización legal no es la iglesia. La que es la iglesia es esta. Diáconos, diaconisas, predicadores, niños predicadores, todo eso. En este país hicieron lo contrario. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Y los pioneros dicen, toda iglesia que se registra legalmente, toda organización que se registra legalmente, no es iglesia. Es lo que pide el Estado, es organización legal. Iglesia es la que está separada. Es la que está de acuerdo al orden del Nuevo Testamento. Amén. Esa es la iglesia. ¿Nosotros somos una iglesia aquí, sí o no? Sí. Nosotros somos iglesia. Y por ejemplo, si me preguntan de qué religión son. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Seguimos. Entonces ellos dicen, está bien, hagamos una diferencia. Si en la organización legal nos piden requisitos de iglesia del Nuevo Testamento, como cuál es nuestro credo, nuestras creencias, no nos vamos a meter porque ya estamos unidos con el Estado. Dice, pero como no nos están pidiendo, y nada más están pidiendo que se haga un comité, un fideicomiso, vamos a nombrar de 3 a 9 personas que se hagan dueños de este terreno y que ellos digan que cuando se muere fulano y tal, y quién va a ser el que va a estar dueño de este terreno, quién va a pagar los impuestos, todo eso. Eso es lo que les pedían, requisitos nada más de este mundo. No les pedían otras cosas, sí. O sea, estoy entendiendo que Sí. quiere decir que las 27 o las 28 creencias fue como un paso preliminar para ajustarnos y meternos a las ARs. Claro que sí, porque si no, Porque se hizo un credo ahí. es un credo. O sea, Ajá. eso es antibíblico. Es antibíblico. Yo estaba viendo algunos documentos, ¿verdad? Donde para registrarse les piden su credo. Sí. Eso es completamente antibíblico. Entonces, ¿cuál es ¿Y la el diferencia? manual? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre tener un Y credo y ahorita tener donde queda pilares? Bueno, el credo es así y no se puede cambiar. En los pilares la luz puede ir en aumento hasta que el día esclarezca. ¿Sí? Porque un credo es algo incambiable.
Así lo dice el librito. Y aunque el espíritu de profecía diga otra cosa, te pongo un ejemplo. Creemos a la ley y al testimonio. Amén. Amén. Y en la Biblia y el espíritu de profecía, de ahí salen los 7 pilares. Pero hay una luz muy grande que no hemos quizá entendido en su totalidad. ¿Entendemos eso? ¿Aclaramos? Que la verdad es ¿cómo se puede decir? Va en aumento pues hasta que el día esclarezca. Y la nueva verdad, ojo, mucho ojo, la nueva verdad nunca va a ir en contra de la verdad ya revelada. ¿Dónde está eso? Ustedes vean el capítulo en Palabras de Vida del Gran Maestro, el desarrollo de la verdad. Porque hermanos, ahorita están vendiendo verdades que están destruyendo todo el fundamento adventista. ¿Sí? Sí, hermanos. Se me ocurre que las 28 creencias son como un cerco muy tupido de blog, Sí. en el cual no nos podemos salir ni un centímetro de él. De hecho, que perdemos la libertad. Jaime White temió, el esposo de la profeta temió a un credo, porque ¿qué dice? ¿Qué tal si el Espíritu Santo dice a mi pueblo le voy a revelar más luz? Pero el pueblo dice no, porque no está en el credo. Entonces desecharíamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el credo. Es lo que está pasando ahorita. ¿Qué está pasando? Las 28 creencias dicen, hay una iglesia organizada, etcétera, 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 y aquí van a echar los diezmos, y aquí vas a quedarte, y aquí vas a hacer eso. Pero sucede que la luz del Espíritu Precioso dice, puede estar fuera de la iglesia organizada, puede estar fuera de su organización, y puedes predicar el Evangelio. Ah, pero como ya no está en el credo, no está en el manual, el sostén propio no está allí, ¿qué están desechando? Otro método del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Amén. Es un gran pecado lo que está pasando. Sí, hermano. A veces puede venir alguna información fuera de la organización y no se cree porque solo estamos habituados a creer en los que están dentro de la organización. El ejemplo es, ahorita, ustedes reparten los folletos. ¿Y qué dicen? Esos folletos no son de la iglesia. Ajá. Lo primero que... En lugar de ¿Se dan cuenta de eso? ponerse Es que acá ¿Sí? dice el pastor, es que trae el vergel. ¿Quién nos está apoyando? Ajá. Ahora, volvemos al tema. error. Si nosotros, y ni lo quiero mencionar, pero para tomar la pregunta del hermano, vamos a suponer que la iglesia adventista no hubiera tenido credo, hubiera tenido los 7 pilares, pero al registrarse hubiera dicho, tengo 7 pilares, los toman ellos como credo. ¿Entendemos? Y nuestra religión pasa al control ¿de qué? Del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que Y tú le das tu credo, pero ellos dicen allí, pero no puedes hablar en contra del otro credo. Ya estás controlado, hermano. La organización legal se metió a la doctrina, se acabó todo. Se acabó todo. Por eso los pioneros dijeron, queremos tener un terrenito para adorar a Dios. Vamos a ver si se puede. ¿Qué dice la ley de Michigan? Bueno, que hagan unos estatutos, un grupito chiquito y que ellos sean el dueño. Pero no vamos a meter nada de religión. Nada, muy bien, nada. Ni pastores, ni nada de eso. Eso los pastores los pone Dios. Amén. Amén. No el Estado. Ahora el Estado te dice quién sí puede ser pastor con credencial. Ajá, sí, es cierto. Están tomando el lugar de Dios. Y le están ayudando a Roma. Cuando quieran brincar. Está tremendo. Hermano, entonces lo que está haciendo mi hermano Gambetta está haciendo lo mismo que la Así es. organización. Sí. Lo mismo. Así es. Es como otra A mí organización. me prometieron credenciales y otras cosas con ellos. Dije, no, gracias. Déjeme nadar solito en mi libertad. Y si solo he de creer en esto y solo, prefiero estar solo pero libre. Amén. Solo pero libre. Sí. Sí, ellos han adquirido un gafete de capellán federal de los Estados Unidos. Capellán federal son agentes federales en cuestión de religión. Es el reto que tiene el pastor, ¿no? Así es. Que entra y sale. Exacto. Parece el tema. Pero ¿cómo es que habla tan duro del papá? No tiene problema. Está muy bonito. Por eso. Es que somos muy ingenuos. Ok.
Somos muy ingenuos. Aquí puede venir alguien y les dice, hermanos, el Papa es la bestia, está todo esto, y estoy predicando el mensaje de los 3 ángeles, pero creo que necesitamos un templo para reunirnos. Vamos a registrarnos. El resultado. ¿Entiendes? Por eso, ahí está el ejemplo. Sí, es así. Sí, porque en una predicación él decía, no, que huir a los montes o tener lugar, pero de ahí venir a predicar y regresar. Bueno, esa es una enseñanza bíblica y del Espíritu, pero sí. Pero es muy diferente a lo que ahorita estamos hablando. ¿Qué estamos hablando ahorita? Sí, de la separación de la iglesia ¿con quién? Con el Estado. Y de cómo la iglesia adventista se vio enfrentada a tomar una decisión. ¿Sí? Continuamos. Dice, concerniente ahora a las casas de reunión, a los templos. Ojo, mucho ojo aquí, hermanos. Cada iglesia que construye un templecito, una casa de reunión, sin duda puede encontrar una manera legalmente de mantenerla legalmente. Escuchen bien. Este es el principio, hermano. Toda iglesia que posee una casa de reunión, un templo, que construye una, sin duda puede encontrar una manera de mantenerla legalmente, que dice, sin entrar en cualquier organización que no sea bíblica. ¿No sería justo para la iglesia en general adueñarse de todas? ¿Y qué es ahora? Dueña de todo. Ahora, no es justo. ¿Por qué? Ellas, es decir, estos templecitos, son justamente los bienes de los que lo construyeron. Hermano, cuando se hace una AR en México, todos los hermanos que construyan un templo, tú se los tienes que quitar. Y le pertenecen a un fideicomiso de poquitos. Pero ¿cómo fue que finalmente decidieron organizarse? Bueno, sigamos leyendo. Para ilustrar lo que quiero decir, supongan que una congregación metodista que tiene una casa de reunión que ellos han construido con sus propios medios, abrazan la verdad presente, se hacen adventistas, ¿verdad? Esto los separa de la iglesia como un cuerpo, es decir, de los metodistas. Y la casa de reunión que ellos construyeron ya no sería suya, pero el dueño sería el gran cuerpo llamado Iglesia Metodista Episcopal. Esto no es justo. Por lo tanto, aquellos que construyeron esas casas deberían elegir su propia manera de cómo ser los dueños. Escuchen bien, prefiriendo siempre, ¿dónde está aquí? Al final. Prefiriendo siempre, ¿qué dice? Perderlos totalmente, de sacrificar su organización bíblica como iglesia de Jesucristo. Es lo que nosotros hemos decidido. Hemos decidido dejar aquellos templos que ayudamos a construir, a lo que sea, que dimos dinero. Un hermano construyó 20 templos siendo ingeniero, prefiriendo dejar todo eso a sacrificar la organización bíblica que Dios nos llamó a levantar. Algo parecido con lo que nos pasó a nosotros cuando en la colonia nos iban a pedir solicitamos la luz eléctrica, nos pidieron en aquel tiempo por medio de 1.200 pesos por bloque, que era para introducir la luz, pero al final de cuentas todo lo que aportamos era para la Comisión Federal y ellos son los dueños. Obvio. Bueno, en los templos, hermanos, todos los hermanos aquí en México y en todo el mundo están haciendo lo mismo. Los pioneros, si se levantaran, dijeran, estos son unos ladrones, le robaron a la hermandad, le quitaron sus templos. O sea, nosotros votamos que los templos son dueños, ¿quiénes? Los que los construyen. Gracias, hermano. Los que los construyen son dueños. Ajá. Y dice, esto es injusto. Ahora, ¿qué hay que preferir, hermanos? ¿Qué es lo que dice allí? Prefiriendo siempre perderlos totalmente. Como dice aquí en inglés, ¿sí? To lose them totally. A sacrificar su organización de acuerdo a la Escritura como una iglesia de Jesucristo.
Y miren, hermanos, esto es lo que les digo a los que están en AR. Hermanos, ustedes no están en una iglesia. Bíblicamente no están en una iglesia. No están. Me duele decirlo, pero así es. Porque está unida legalmente con el Estado. Así es. No es iglesia. Quieren estar en una iglesia. Esta es una iglesia. Amén. Amén. Esta es una iglesia, hermanos. Pero tenemos que decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Ustedes pueden estar ahí y decir y autoengañarse, pero lo digo con mucho cariño para salvación, de un mensaje de salvación, es dejar todo el error. Pueden estar allí, pueden decir yo predico aquí, pero bíblicamente no es iglesia. ¿Quieren estar en una iglesia? Dejen la organización legal que se llama iglesia. Ese es el engaño. ¿Cuál fue el engaño? La organización legal empezó a tener poder y creció, y para 1904 hicieron lo que no debieron haber hecho. Todas las demás iglesias y todas las demás las hicieron una gran corporación, y la corporación empezó a tener poder, y la corporación se registró el nombre adventista del séptimo día, y la corporación legal es mundial ahora, y la gente le llama la iglesia. Y la iglesia realmente, ¿quiénes son? Los grupitos que no están unidos con el Estado. Esa es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Creo que fue que se unió en el 1991. ¿Cómo? Se unieron las dos e hicieron una, en la cual se dice que la Asociación General es la iglesia. Hicieron una corporación de la Asociación General. Desde 1904 viene esa corporación, pero han venido haciendo más grande y más grande el sistema legal. Tanto así que el día de hoy, para que entiendas tú, en la Biblia, si la abres en Efesios, dice que Dios dio a unos, ¿qué? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Pastores, maestros, representantes legales. ¿Así dice? No. Entonces, ¿por qué una iglesia tiene representante legal? Porque le pidió el Estado. A ver, dígame. Porque al registrarse se lo piden. Claro, porque es una organización legal, no es iglesia. Ninguna iglesia tiene representante legal. Secretario, tesorero. Por eso puede ser una empresa, puede serlo. No es iglesia. Una iglesia no está unida con el Estado, no tiene representante legal. El representante legal lo pide el Estado, y esa es la organización legal. Digamos, el fideicomiso, ¿entendemos? Sí. Ahora, ¿cómo es el asunto entonces? Bueno, sigamos leyendo. Escuchen bien lo que dicen los pioneros. Mientras aspiramos a los beneficios de las leyes de la tierra, también debemos mirar hacia la ley del cielo. Si tenemos una organización tal como está reconocida en el Nuevo Testamento y aún podemos tener la protección de la ley de la tierra, está bien. Pero primero veamos que no estemos corriendo en contra de la ley del cielo. Ellos tenían bien definido la separación de la iglesia y el Estado. Se abre la reunión con la oración del hermano Andrews. Entonces, la pregunta que se trajo para hacer expuesta a esta reunión. Escucha bien, ¿se debe organizar la iglesia de tal manera que pueda poseer propiedades? Ahorita ya no. En ese tiempo esa fue la pregunta, ¿entiendes? ¿Cómo se iba a organizar la iglesia para poseer propiedades legalmente? Bueno, vamos a hacer, cada iglesia localmente que tuviera un templecito iba a nombrar un fideicomiso de 3 a 9 personas. Ellos iban a ser los dueños de ese templo. Pero ese fideicomiso no es la iglesia. Punto. Se acabó, así de sencillo. Esa era la organización legal de ¿qué? De la iglesia. Pero se hacía de esa manera el distingo para proteger a la iglesia. Exactamente. Se hacía de esa manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hoy aquí en México? Aquí no. En México no se puede hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque el papado ha avanzado. Ya organizó ellos. No se puede. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ellos y nosotros? Allá la ley decía, cualquier organización, nada más que haga un grupito ahí, haga sus estatutos, no nos metemos con su religión, que adoren como quieran.
porque esa era la libertad de conciencia religiosa. La diferencia es que para empezar nosotros no vamos a tener templo. Exactamente. Vamos a hablar con libertad. La diferencia es que aquí en México, que para que tú tengas un templo, si tienes que tener un credo, los pastores deben estar sometidos a las leyes del Estado, la iglesia debe estar sometida a una ley que inventó el Papa junto con Salinas de Gortari. No eres iglesia, hermano. Pastor, estos estatutos de la ley que pedía este tipo de organización en Estados Unidos, ¿está hasta el día de hoy? No, cambió. Ha ido cambiando. Han ido cambiando. Recuerde una cosa, la profecía dice que la Constitución de los Estados Unidos iba a perder sus principios liberales. Sí. Sí. Porque finalmente, Por ejemplo, sí, hermano. En aquel entonces Estados Unidos estaba solapado por las dos grandes enmiendas. Exacto, y ahorita ya no. Muy bien, buen punto, hermano. Ahorita ya la Constitución de los Estados Unidos es otra cosa, ha sido influenciada por Roma. ¿Sí? Ha sido influenciada por Roma. Ahora, ¿entendimos la diferencia, hermanos? Miren lo que dice aquí. El hermano White dice, llamo la atención a los siguientes puntos. Algunos están pensando que si nos organizamos para poner nuestras casas de reunión, tenemos que tener un credo. Yo pienso que el hermano Lowbrook está en lo correcto. No hay necesidad que tengamos artículos de fe. Pero si se forma una sociedad para que mantengamos nuestras casas de reunión, etcétera, por supuesto que se deben de tener artículos de asociación, pero estos no serán artículos de nuestra fe religiosa como cuerpo. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermanos? Sí. Él está diciendo, mire, nos están pidiendo artículos de asociación, ¿verdad? ¿Quién va a ser el secretario, el presidente, todo eso, y de los dueños del terreno? Pero no va a ser uno para todos los templos. Cada templecito va a tener que tener legalmente su templo. Esto es cada uno. El que lo construyó es dueño, forme su comité. Es como tú, hermano, como tu casa, pues, para hacer algo, ¿verdad? Que tú vayas y aquí al nombre de quién está tu casa. Nombre tuyo. Así la iglesia, los templos van a estar a nombre de los hermanos que las construyeron. Hagan su comité. Pero ese comité no es la iglesia. ¿Pero qué pasó? Esto. Ahora el Estado dice, está bien, ¿quieres un templo? Dame tu fe. Dame tus pastores. ¿Quiénes son? Y te voy a sancionar. Se unió. Y la unión iglesia-Estado es la doctrina por excelencia de Roma. Así Es la mujer, la gran ramera, montándose en el poder civil. Lean Apocalipsis 17. Entonces quedó votado que se iban a organizar legalmente. ¿Quedó claro? ¿Así ves la organización legal? Sí. Eso es concerniente a las ARs en México. Sí. Así se llama la empresa que ha traído tanta apostasía. Pero me está viniendo un eco del documento ECU, que posiblemente sea como las ARs en el extranjero. En Brasil fue el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos, pero también Miren, Estados Unidos. El papado va a llevar sus doctrinas, dice el conflicto de los siglos, en las legislaturas. Dice, las doctrinas de Roma se están haciendo sentir en las legislaturas, en las asambleas legislativas. ¿Lo han leído? Sí. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Que Roma se va a meter en la Constitución. Ahora, esto está en varias partes ya, hermanos, en varias partes del mundo. ¿Qué le pasó a los líderes en aquella ocasión? Ignorancia. No sabían o sí sabían. Como dijo un pastor, dejamos que Roma entre y nosotros le seguimos. Y los hermanos dijeron amén. Dejamos que Roma entre a Rusia, que abran las puertas y nosotros le seguimos. Dijo uno de Montemorelos. Pero no saben que Roma abrió con su llave, que Roma hizo su camino a su conveniencia, y por ese camino van los que siguen a Roma. Hermanos, esto es lo que dijo la hermana White, que era necesario que la iglesia se organizara
para tener propiedades. ¿Quedó claro? Y en la organización de la iglesia, la organización legal de la iglesia, ¿qué fue? Fue que toda la iglesia fue y registró su credo, y registró sus creencias, y registró sus pastores, con un solo gran cuerpo llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, así lo fue. Nos han vendido una idea que no es. No es. Hermanos, así que si ustedes lo sacaron del AR, lo sacaron de una organización legal, hoy están en una iglesia. Pregunta: ¿es sabio para nosotros hoy tener templos en México? No, pues, Sí, hermano. Sin embargo, si razonamos las cosas, pues necesitamos para el cumplimiento de la misión, porque este pueblo también tiene una misión que Así fue es. el que tuvo desde que surgió. Necesitamos algunas propiedades. Yo estaba pensando, bueno, un terreno para poner ahí nuestra clínica. Exactamente. Ahí vamos a entrar cómo trabaja su templo. Es diferente. Si el hermano compra su terreno, ¿a nombre de quién va a estar? Sí. No hay nadie que se lo quite. El hermano de allá del norte compra su terreno, ¿a nombre de quién va a estar? Déjenselo. Ese es el principio con que nacimos como iglesia adventista. Y los hermanos allá en el sureste quieren, compran su terreno. ¿A nombre de quién va a estar? A nombre de él. Así. ¿Entendemos? Así de sencillo. Ahora, algunos hermanos, escuchen bien, están haciendo este principio. Y aquí podemos contestar la pregunta del hermano. Algunos hermanos dicen, bueno, yo voy a hacer un instituto de sostén propio y lo voy a hacer yo lo voy a hacer un fideicomiso. Podría ser una AC o una SC, Sociedad Cooperativa Limitada. Ahora, aquí es donde viene la ilación. Lo que el hermano va a hacer, lo va a hacer a nombre de quién? De él. ¿Entienden? No va a decir ministerios de sostén, ¿qué? Propio. Es a nombre de él. Él lo va a hacer. Pero no nos va a involucrar ¿a quién? A nadie de nosotros. Porque la iglesia debe estar separada ¿de qué? Del Estado. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? No. Mire, la hermana va a tener que venir mucho aquí a los hermanos para que le expliquen cómo es el asunto. Miren, hermanos, la ley en México, podemos tener un lugar para adorar. ¿Este es un lugar para adorar? ¿Sí? ¿Estamos adorando a Dios? Pero no podemos tener templos abiertos al uso, ¿cómo se dice? Abiertos al público. Si usted tiene un templo abierto al público, tiene 30 días para que se haga AR y se haga apóstata. ¿Y saben qué nos está haciendo esto? Misioneros, porque estamos muy metidos en los templos. ¿Sí? Tenemos que ir a predicar. Es la verdad. Nos quitan el trabajo de estar invirtiendo para un lot y para el albañil. ¿Sí? Y para el clima. Ya no hay que invertir en eso, ahora hay que invertir en almas. En la salvación de las almas, hermano. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, de él está lleno de... Amén, gloria a Dios. Aquí está, puede estar. Si lo pedimos, dice, en mi nombre, dice Cristo, ¿verdad? Lo pedimos con fe. Claro que no es cómodo. No es cómodo, pero para los hermanos que... Pero como dijeron los pioneros, preferible perder nuestros ¿qué? Nuestros templos a estar unidos con el Estado como iglesia. Cuando la iglesia empezó, nosotros encontramos los registros bíblicos, las iglesias en las casas, no eran en los templos. Ahí está. En las casas. Así es. Esta iglesia que le dije que no se quisieron afiliar, ellos le llaman iglesia casera. Hacen grupos, por ejemplo aquí, y ya hasta que rebasa, por ejemplo, ya los
15 personas se divide y se hace otra. Bueno, en ese método también, no sé en su doctrina, eso sí. Aquí nos vamos a olvidar de grupos pequeños. ¿Cómo? Aquí nos vamos a olvidar de grupos pequeños. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? A ver, explíqueme bien porque... La iglesia dice, Ajá. hay que hacer sus reuniones los miércoles en grupos pequeños. Ah, bueno, las iglesias registradas. Ah, sí, sí. Miren, ¿por qué los están mandando en grupos pequeños? Antes, los que vivieron antes, saben que se hacían campañas públicas, ¿o no? ¿Se hacían campañas públicas o no? Sí. Metropolitana, así, al público. ¿Y de qué se hablaba? De Daniel y Apocalipsis, ¿o no? Pero ahora, ¿qué dijeron? Enciérralos en sus casitas, en grupitos, y nosotros les vamos a dar su librito y lo vamos a manejar de tal manera que se queden callados y piensen que están haciendo la obra misionera. Deshicieron el evangelismo público. Eso se llamó una doctrina que se llama iglecrecimiento. Una que nos dan a nosotros, crecimiento de iglesias. Así, grupos pequeños, todo eso. Sí, la hermana Juárez habla de grupos pequeños que estudiaban Daniel y Apocalipsis y se iban a predicar. No grupos pequeños que les callaban. Tanto que se le llamó células de crecimiento cuantitativas y cualitativas. Ajá, con puros nombres copiándole a todos los protestantes que no tienen la luz para crecer. ¿Saben cuál es el éxito del movimiento adventista? Su mensaje. Amén. Prediquemos 1, prediquen 2, prediquen 3, prediquen 5. Si predicamos el mensaje puro, este mensaje tendrá éxito. Amén. Sí, hermano. Pero no cualquier mensaje, sino Exacto. su peculiaridad, que en cristiano quiere decir ese distintivo raro que tienen los adventistas de hacerlos medio sospechosos delante de los demás. Eso, ese punto raro que no compartimos, ese es el éxito del pueblo de Dios. Es decir, nuestros pilares de la fe. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad de los malvados, ¿verdad? El santuario celestial. Eso es lo que nos da éxito. Y no a nosotros, a la obra de Dios. ¿Podemos nosotros estar fuera de la organización y no predicando este mensaje? No hay cambio, pues. No tiene sentido estar fuera. Exacto. En su libro, el libro de Morris Bender, no recuerdo el nombre del libro, ¿será que podría pasar? Dice que Marvin Moore, sí, dice que la iglesia creció hasta lo que hoy tiene por una peculiaridad, por el mensaje que predicó, y era el mensaje de Apocalipsis 13, por eso crecimos tanto. Así es, así es. Bueno, hermanos, ¿alguna duda? ¿Quedó claro lo que fue la organización legal de la iglesia? ¿Sí? ¿La organización legal es la iglesia? No, ¿saben por qué? Porque lo que crea el Estado pueden ser asociaciones, fundaciones, pero el único que puede hacer una iglesia, ¿qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es, hermano. Solo que ya hicieron a la organización que sea la iglesia, y ahora la organización cae sobre como una roca sobre la iglesia para aplastarla y quererla callar. Eso sí. Se volvió enemiga, la organización se ha vuelto enemiga de la iglesia. La organización legal es poderosa, es soberbia, aplastante, infalible. Yo no me puedo equivocar. Dios me llamó, aunque soy la organización legal, dice que bíblicamente no soy iglesia, les hace creer que son iglesia y los tiene allí. A la final se comió a la verdadera iglesia y ahorita está persiguiendo a la iglesia. Ajá. Y a nosotros. Sí, está. Al pastor David Gale fue llamado para que firmara un documento, no sé si ya había olvidado ese de la declaración que hizo el pastor. Sí, yo platiqué con él. Que firmara un documento. Pero no quiere aceptar el sostén propio. Y no quiso firmar ese documento. No, pero trabaja para la organización.
3 ABN igual, trabaja para la organización. Les dan de 10 a 13 millones de dólares de regreso. 3 ABN recibe mucho dinero, muchos dólares. El trato fue, todo lo que te entre a ti, a tus arcas 3 ABN, me lo mandas a mí. Y yo te voy a dar dinero, yo te voy a estar pagando. Es una farsa también. Todos los ministerios que andan así. Son ministerios que apoyan la apostasía Omega. El ministerio que habla de los jesuitas, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Que habla mucho de los jesuitas. Juan Romero. ¿Cómo se llama? Bueno, los ministerios que están afiliados, ministerios de apoyo, ellos dicen, la iglesia adventista no habla de ministerios independientes, habla de ministerios de apoyo. Bueno, ¿de dónde sacaron esa palabra? No hay ministerio de apoyo en el Espíritu de Profecía, hay de sostén propio. Y sostén propio no es estar no controlado, no eres, la asociación no es dueño de ti, ni te administra la asociación. Pastor, es Juan Rivera. Ajá, ¿qué? Ese Perdón. también recibe dinero así como jesuita. No, pero están en otras doctrinas. Mi hermano, si el diablo no te va a jalar, te va a empujar. Mira, hermano, y les decimos, ustedes tienen, no creer al predicador, tienen que ir a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Esa es nuestra doctrina. Escuchar al predicador es una cosa, pero como los berianos, ir a ver si lo que él dijo es así. Ese es nuestro deber. Entonces tenemos una iglesia viva, susceptible a cuando el error se está mezclando con la verdad, se levante la voz. ¿Alguna pregunta más? Sí, hermano. El grupo de sostén propio ya salió de aquel lugar, ya está ubicado en este lugar. Sí. Nosotros, voy a hablar de todo porque ya llevamos ya un tiempecito por aquí. Sí, hermano. Mi pregunta es, ¿quién va al frente del grupo o el grupo va caminando solamente a tiendas o quién lo dirige? Porque hasta donde yo sé en estos momentos parece que nadie quiere decir, bueno, estos son los que están a cargo del grupo, los que se encargan de ver los programas o por las campañas que se vayan a realizar. Yo no he entendido ese asunto. O simplemente vamos al rumbo o qué, o sea, o hay una organización como la iglesia. Bueno, el grupo de sostén propio sigue lo que dice la Biblia, se hace, son iglesias. Pues, esta es una iglesia. Nosotros le llamamos grupo de sostén propio porque la hermana Juan dice pequeños grupos. ¿Se recuerdan ayer? De obreros haciendo pequeños grupos de qué? De creyentes, pero en una cantidad grande, multiplicándose. Ahora, sí, en un grupo grande debe de haber lo necesario, no una burocracia. O sea, ustedes no van a poner aquí un representante legal, ¿me explico? Pero sí, bíblicamente, si hay alguno de vosotros enfermo, llame a quiénes. A los ancianos. ¿Sí? Ustedes deben de poner, ¿verdad? Reunirse en ayuno y oración y decir quién va a ser el anciano. Se debe organizar como iglesia. La del Nuevo Testamento, no la legal, ¿ya entendieron? ¿Sí? Pero solo lo necesario. Ahora, hay cosas que allá se pusieron que no van. Por ejemplo, Ministerio de la Mujer. Miren. O conquistadores. ¿Entienden? Miren, ¿para qué nació la iglesia? La iglesia adventista nació con una misión nada más, ir a dar la última advertencia. Todo lo que es escuela sabática, lo que es los sermones, lo que es el sábado de tarde, todo lo que nos acostumbraba a la sociedad de jóvenes, ¿qué hizo la organización después? Los dividió. A los niños se los llevó para allá, que ministerio infantil, que bla, 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 les enseñaron a los niños. Y a una hermana me dijo, si las gotas fueran de chocolate, ya se lo están enseñando a mi hijo el himno de Barney. O Bernie, no sé cómo se llama ese muñeco que sale en la televisión. Ya se lo estaban enseñando. Luego, ministerio de la mujer, ministerio del otro. ¿Y qué hicieron? La misión que era una, la multidividieron. Y se olvidaron de la misión. ¿Y en qué se preocuparon?
En sus ministerios, nada más. En sus ministerios. No, aquí es otra cosa. Yo se lo dije a un hermano hace tiempo cuando yo estaba todavía en la R. Hermano, ¿sabe qué pasa? Miren, ya nos dieron el papel ese que entonces quedaban para llenar los informes, ¿no? Le digo, mire, nos llenamos de todo, informes de todos lados, nos preocupamos por todo lo que hay que hacer, pero nos olvidamos de hacer la cosa. La misión. La misión de la iglesia. Y ya no existe. Entonces, ¿qué debe haber aquí? Lo básico, lo necesario para la misión, ¿entendemos? Ancianos, diáconos, pero una cosa, hermanos, esto es para que haya orden, pero el servicio, todo lo debemos de tener, ¿sí? O sea, si yo voy pasando y veo que hay que barrer, yo agarro la escoba y pongo a barrer, porque yo también soy diácono, aunque no fui nombrado, ¿me explico? Ese es el asunto, pastor, de que no estamos, ya hasta el grupo, pero a esta altura del camino que vamos, ya el grupo debiera de estar ya, es decir, en comunión organizado. Si vamos todos, no vamos todos. Pero pareciera que el grupo, aquel que lo haga, aquel no, pareciera que nadie quiere asumir una responsabilidad. Quiere asumir algo. Bueno, yo creo que es entendible porque creo que apenas acaban de salir, ¿verdad? ¿En enero? No, ya llevo. ¿Cuánto tiempo llevan? Enero. Salimos para enero. Preciso fue De hecho, la ya última estudiaste, semana del año. ya está organizado. La ¿Ya última está? semana de diciembre. Creo entender un poquito lo que mi hermano Elías dice. Ya estamos organizados de una manera sencilla. Necesitamos echar a andar lo que organizamos, vigilar que se haga eso. Pero creo poder entender el punto de mi hermano Elías cuando nos hemos visto muchas veces como una isla, ahorita como una isla, sin que pareciera ser que a nuestro alrededor haya alguien de otro grupo que tenga interés en nosotros y venga para orientarnos y decir, mira, así se trabaja. Nosotros queremos que nos pongan el ejemplo de cómo se hacen las cosas, para hacerlas, porque son cosas nuevas. ¿Sí? Estamos esperando que alguien nos ponga el ejemplo de cómo se hace la obra misionera o las campañas en este movimiento para aprenderlo, para no cometer errores. Bueno, ahorita que entremos al tema de sostén propio y cuál es la naturaleza de sostén propio en su origen, quizá este propósito se nos va a hacer más amplio. A otras preguntas más, ejemplo, antes de pasar al otro tema. Sí, por ejemplo, somos bastantes. Sí. ¿Cuánto ya somos aquí? Como 40 son los hermanos nuevos que están llegando. Ajá, se la escucho, hermana. ¿Tiene que seguir creciendo o hay que dividirse? En las dos, para crecer hay que dividirse. Sí. Sí. Nosotros no creemos en la centralización. Creemos en la propagación del mensaje y en ser misioneros. ¿Sí? Cristo no les dijo, váyanse todos a Jerusalén y ahí esperen que les lleguen todos los estudios bíblicos. No, ¿qué les dijo? Vayan al mundo. Esa es nuestra misión. Ir al mundo. Y mientras vayamos en el mundo, ir levantando grupos, iglesias de sostén propio y enseñarles a ellos a ser discípulos y que ellos levanten más y se multiplique esto. Y si lo hubiéramos hecho, Cristo ya hubiera venido. Así como ir domicilios donde deben hacer los hermanos. Sí. Pero ahorita le voy a enseñar cómo es esto, cómo funciona el método. Pregunta más de lo que acabamos de ver. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Usted cómo sugiere que sea el número de personas que conforme cada grupo? ¿De 20, de 40, de 30? Ah, muy bien. Bueno, ¿Qué sería lo ideal? ahorita vamos a ver cómo funciona sostén propio. Cuando veamos cómo funciona sostén propio, el ideal de Dios para este movimiento, algunas preguntas se nos van a contestar. ¿Sí? Porque las preguntas que están haciendo, con todo respeto y entiendo porque no han visto todo el ideal de sostén propio, la están haciendo en base a la experiencia propia, anterior propia que han tenido. ¿Sí? Pero ahorita que veamos esto, quizás se nos habla un poquito más del panorama. ¿Sí? Pero sí, la hermana Juay habla de algo, dice pequeños grupos de hermanos yendo a abrir pequeños grupos de creyentes. O sea, un grupo pequeño, ¿cuánto es, hermano? Primero que la palabra es pequeño. Cuando mucho más.
Sí, así. Ya es mucho 20. Ir creando varios grupos y grupos y grupos y Yo creo que grupos y primero grupos el y Señor grupos lo mandó pequeños. de 2 en 2 y después 70. Sí, pero a predicar. Ahora, Dios nos dio una gran luz que es el sostén propio. Muy bien. Ya, a ver, permítame un momento. Ajá. Ok. Solo déjeme buscarlo. Una pregunta más del tema anterior. ¿Quedó claro que una organización que pide el Estado no es iglesia? No. Muy bien. ¿Algo más? Hermano, entonces sí debemos de reunirnos en casa o ya no. Bueno, muy buena pregunta. La hermana ya dice... ve que los artículos también que dicen. Miren, la hermana pregunta que el sostén propio se reúne en casas, renta locales. Pueden rentar un local un mes y luego cambiarse a otro lugar. Y así pueden reunirse en casas como aquí también. Que sí no les aconsejamos hacer. Que digan bienvenidos, Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sostén Propio. Porque con eso rápido alguien viene, le toma una foto y los pueden demandar. Sí, eso no. ¿Qué recomendamos también? Los diezmos y las ofrendas son del Señor. Pero entró una ley en el 2016 que toda ofrenda o todo donativo que sea dado en público tiene que ser fiscalizado. ¿Qué quiere decir fiscalizado? Por ejemplo, alguien viene aquí y ven que están recibiendo los diezmos y las ofrendas ustedes, puede tomar un video y decir, ahí hay una iglesia que no está organizada, que no está registrada. No, hermano, estamos viviendo en eso. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que seguir siendo fieles a Dios, pero hay que ser prudentes. Los envió como lobos, como ovejas, perdón, en medio de lobos. Sean prudentes. ¿Sí? La ley dice que todo lo que se recoja, a ver si ahorita vemos el video más que o creo que sí se ve ya, ¿verdad? Sí. Para contestar su pregunta, mire, hermano. Vamos a contestar su pregunta. Pero hay otras cosas que como son los impuestos por donativo. ¿Por qué no toca el video? Déjeme ver porque no sé por qué no está tocando el video. Ah, ok. Este es el asunto, hermanos. ¿Por qué no toca? No toca, mire. ¿Cómo? No, es que no avanza. No avanza.